avistó un Mercedes-Benz negro deslizándose entre el tráfico. Pensó que era simplemente otro coche de lujo en el tráfico matutino, pero la conductora no era ordinaria. Era una jueza federal, alguien que había pasado décadas aplicando la ley, supervisando casos que enviaban a criminales a prisión y exigiendo responsabilidades a personas poderosas. No estaba dispuesta a ser intimidada por una placa o una suposición. Y en los minutos siguientes, todo lo que Bartlett creía saber sobre autoridad, control y la ley sería puesto a prueba de formas que costarían a la ciudad más de $1.000.000 y acabarían con su carrera. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo ahora mismo? Dejen su país o estado en los comentarios. Y si aún no se han suscrito, pulsen ese botón ahora, porque esta historia se pone absolutamente salvaje. La jueza Lilian Moreno no era una jueza federal cualquiera. A sus 46 años había pasado décadas forjando una reputación de imparcialidad, precisión y una rendición de cuentas inquebrantable. Los casos que la mayoría de los jueces evitaban, casos que involucraban mala conducta de las fuerzas del orden, corrupción gubernamental y violaciones de derechos civiles, eran precisamente los que Moreno abordaba con tranquila autoridad. Conocía la ley al dedillo y entendía cómo quienes juraron defenderla podían abusar del poder. Su trayecto matutino había sido rutinario. El centro de Seattle vibraba con la energía de primera hora del día de trabajadores tecnológicos que equilibraban portátiles y café, empresarios que cruzaban apresuradamente las calles y turistas que se orientaban por el laberinto de calles de la ciudad. Las aceras eran un mosaico de movimiento. El cristal de los edificios de oficinas reflejaba el movimiento y el suave zumbido de los motores llenaba el aire. Los peatones apenas notaron el elegante Mercedes negro que se abría paso entre el tráfico. Pero el agente Bartlett sí. Él no vio a una jueza federal. Vio un coche caro y en su mente eso solo justificaba la sospecha. Bartlett llevaba 14 años en el cuerpo. Sus colegas lo conocían por ser metódico, disciplinado, pero también terco, propenso a juicios precipitados y a actuar ocasionalmente por suposiciones en lugar de por hechos. Las quejas lo habían seguido a lo largo de los años. Alegaciones de prejuicios, paradas indebidas, escaladas durante controles de tráfico rutinarios. Ninguna había resultado en consecuencias graves. Creía que la experiencia le daba autoridad, pero no infalibilidad. Y esa mañana sus instintos chocarían con la ley de una manera que nunca había anticipado. Tomó la decisión en una fracción de segundo de seguir al Mercedes. Luces apagadas, solo observación. El coche se movía por el tráfico con fluidez, sin prisas, y la conductora, la jueza Moreno, mantenía la calma, la firmeza y la profesionalidad. Reconoció el sutil aumento de la proximidad de un vehículo policial, el ligero retraso de un coche patrulla que seguía su ruta. Moreno entendía que los trayectos rutinarios podían volverse conflictivos si se hacían suposiciones basadas solo en la apariencia, el estatus o el vehículo. Sus décadas de experiencia le decían que debía permanecer serena, anticipar posibles infracciones y proteger sus derechos. La conciencia de Moreno no era teórica. Había crecido siendo testigo de primera mano de los efectos de los perfiles raciales. Su familia, profesionales consumados como ella, no eran ajenos al prejuicio arraigado en las interacciones con las fuerzas del orden. Había visto a su padre detenido repetidamente por razones que nunca se articularon claramente. Había visto a vecinos, amigos y colegas ser detenidos simplemente por el color de su piel o el tipo de coche que conducían.
Esa comprensión le daba cautela y confianza. Sabía qué esperar y cómo responder. El ritmo matutino de Seattle continuó a su alrededor, ajeno al drama que se desarrollaba en los carriles. Los tranvías traqueteaban al pasar. Las cafeterías se llenaban con el aroma de los pedidos matutinos. Las bicicletas de reparto se abrían paso entre los vehículos y la multitud se movía con una energía decidida. Pero para Bartlett y Moreno, el mundo se estrechó. El Mercedes, la placa y la ley. Ninguno estaba dispuesto a ceder. A medida que el coche patrulla se acercaba, la mente de Bartlett repasaba justificaciones procesales. ¿Conducir un coche demasiado caro para su perfil?, murmuró para sí mismo. Sospechoso. En su mente racionalizó que detener el vehículo sería rutinario. Aún no entendía que las suposiciones sobre el estatus, la raza o la apariencia podían tener consecuencias mucho más allá de una simple multa de tráfico. Moreno, por su parte, se mantuvo centrada. Repasó en silencio el marco legal que regiría cualquier interacción. La cuarta enmienda requería causa probable para las paradas de tráfico. Cualquier parada basada únicamente en una suposición era inconstitucional. Sabía que la visibilidad de una jueza federal no impediría la discriminación, pero podría hacer que los responsables rindieran cuentas si se les cuestionaba, y estaba preparada para hacer exactamente eso. El Mercedes señaló un ligero giro a la derecha para salir de una calle congestionada. El coche patrulla de Bartlett siguió. Su entrenamiento le instaba a observar, a mantener la calma, pero la experiencia susurraba. Las confrontaciones a menudo se intensificaban cuando las suposiciones se encontraban con la desobediencia. Los instintos y los prejuicios de Bartlett estaban a punto de chocar con la experiencia legal y la compostura de Moreno. En esos minutos, cada decisión tenía peso. Cada mirada al espejo retrovisor, cada mano en el volante, cada pie en el pedal importaba. Moreno ajustó ligeramente su espejo, manteniendo la conciencia sin dar señales de alarma. Sabía que podía ser detenida, pero no sería intimidada. Se había entrenado para interacciones como esta, no físicamente, sino legal y mentalmente. Había defendido derechos en tribunales. Ahora estaba a punto de hacerlos valer en tiempo real. Bartlett activó sus luces y sirena. Lo que parecía una parada de tráfico rutinaria se había convertido ahora en una confrontación activa. El Mercedes se detuvo suavemente en la acera. Moreno exhaló, compuesta, con las manos visibles en el volante. La ciudad a su alrededor permaneció ajena, el ritmo de la mañana sin cambios. Pero para Bartlett, el encuentro se había desplazado ahora a un territorio que no podía predecir. No era solo otro coche de lujo, y Moreno no era solo otra conductora. Era alguien que entendía la autoridad, que sabía cómo detectar infracciones y que tenía el poder institucional para actuar si se infringían sus derechos. Las apuestas eran inmediatas. Responsabilidad legal, escrutinio público y, como pronto se demostraría, repercusiones financieras para la ciudad. Cada segundo contaba. Bartlett se acercó al Mercedes con cautela, esperando obediencia o una resistencia menor. Moreno permaneció tranquila, preparada y alerta. Lo que comenzó como una comprobación rutinaria pronto expondría prejuicios, lagunas de conocimiento legal y errores procesales. Escaló rápidamente y fue capturado por completo por la cámara corporal del oficial. No habría ambigüedad. Cada palabra, cada gesto, cada orden grabada. Un registro permanente que acabaría dando forma a carreras y a la política de la ciudad. La intersección de la historia personal,
la conciencia racial y la autoridad legal, definió la respuesta de Moreno. Entendía que hacer valer los derechos en una parada de tráfico conllevaba riesgos, pero también conocía los riesgos del silencio. Si permitía que las suposiciones dictaran el encuentro, las consecuencias se extenderían más allá de ella misma. Reforzaría los patrones de perfil, de juicios erróneos y de autoridad sin control. Y así el escenario estaba preparado. El tráfico matutino de Seattle fluía, ajeno a la confrontación que estaba a punto de desarrollarse. Un coche patrulla y un Mercedes negro estaban uno al lado del otro. Bartlett, el oficial entrenado para afirmar la autoridad, se basaba en el instinto y el prejuicio. Moreno, la jueza federal, se basaba en el conocimiento, el procedimiento y siglos de precedente legal destilados en sus décadas de experiencia. Lo que parece simple, una parada de tráfico, era ahora la escena de apertura de una tormenta legal y procesal que costaría a la ciudad más de 1.6 millones en acuerdos, pondría fin a una carrera y expondría problemas sistémicos dentro de las fuerzas del orden. El enfoque tranquilo, sereno y preparado de Moreno pondría las suposiciones patas arriba. Para Bartlett fue una rendición de cuentas. Para la ciudad, una lección costosa, y para el público se convertiría en un claro ejemplo de cómo la ley, la autoridad y el prejuicio se cruzan, y cómo el conocimiento y los derechos pueden inclinar la balanza del poder. Seattle continuó con su ritmo matutino. Los viajeros pasaban apresuradamente, ajenos a la lección que estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos, que las apariencias, las suposiciones y la autoridad sin control pueden tener consecuencias cuando se encuentran con la experiencia, la preparación y la ley. El trayecto de Moreno, la decisión de Bartlett y el Mercedes en la calle marcarían un punto de inflexión, uno que reforzaría la rendición de cuentas, expondría los prejuicios y demostraría el poder de entender y hacer valer los derechos. Mientras las luces del agente Craig Bartlett destellaban detrás de ella, la jueza Lillian Moreno guió cuidadosamente su Mercedes-Benz hasta la acera. El motor al ralentí, el coche zumbaba suavemente mientras sus manos descansaban con calma en el volante. Bartlett se acercó con pasos medidos, su lenguaje corporal tenso, sus ojos parpadeando hacia el coche y su conductora. Detrás de él, su compañero, un recluta más joven llamado Torres, se quedó cerca del coche patrulla, libreta en mano, listo para apoyar o corroborar cualquier narrativa que Bartlett creara. Bartlett golpeó su linterna contra el capó del coche de Moreno. Una sutil muestra de autoridad. Un coche estupendo. ¿Dónde lo has conseguido? No puede ser tuyo, dijo. Su tono casual, pero cargado de escepticismo. En su mente, un Mercedes de lujo no pertenecía a alguien como ella. La mirada de Moreno se elevó lentamente encontrando la suya. «Es legalmente mío», respondió con calma. «¿Tiene alguna razón para detenerme?» Su voz no transmitía miedo, solo el peso de décadas dedicadas a defender la ley. Bartlett vaciló una fracción de segundo, lo suficiente para notar que ella no estaba intimidada, que esta parada no seguiría el patrón habitual. «Estás conduciendo demasiado lujosamente», replicó Bartlett. «No te sienta bien a alguien como tú». Las palabras salieron inconscientemente, un eco de suposiciones que había interiorizado a lo largo de años de paradas de tráfico. Los ojos de Moreno se estrecharon ligeramente. Reconoció el prejuicio de inmediato y se había entrenado para responder con precisión en lugar de con emoción. «Eso es perfil racial», dijo con firmeza. «Está violando mis derechos constitucionales». La mandíbula de Bartlett se tensó.
Manos sobre el coche ahora. La exigencia era cortante. Ordenaba sin dejar espacio para la negociación. La mano de Moreno permaneció en el volante. «Hazlo y presentaré cargos federales de inmediato», respondió, su voz firme, transmitiendo tanto conocimiento como autoridad. «¿De verdad crees que el título de jueza importa aquí?», insistió Bartlett con un destello de irritación colándose en su tono. «Todo está grabado», dijo Moreno, refiriéndose a la cámara corporal del coche patrulla. «Responderá por cada movimiento ilegal». Los ojos de Bartlett se dirigieron brevemente hacia la pequeña lente montada en el salpicadero. Cada paso, cada palabra, cada amenaza estaba siendo documentada, prueba de que se estaba adentrando en un territorio legal peligroso. Durante un tenso momento, la calle a su alrededor pareció difuminarse. Los peatones pasaban apresuradamente, ajenos a la confrontación de alto riesgo que se desarrollaba en el carril lateral. El compañero de Bartlett se revolvió detrás de él claramente nervioso, consciente de que la situación ya no era rutinaria. «Licencia y registro», ladró Bartlett, inclinándose más cerca de la ventanilla del conductor. Moreno entregó lentamente sus documentos, asegurándose de que cada acción fuera deliberada y claramente visible en la cámara corporal. No hablaba innecesariamente. Dejó que la ley hablara a través de su compostura, a través de su tranquila insistencia en seguir el protocolo. Bartlett estudió los documentos, negando ligeramente con la cabeza. ¿Cómo consiguió este coche? ¿Financiación? ¿Préstamo? ¿Regalo? Sus suposiciones se acumulaban, cada pregunta cargada de dudas sobre su credibilidad, su legitimidad como propietaria de un coche y, inconscientemente, su raza. Moreno mantuvo la mirada al frente. «Es mi propiedad», respondió con calma. «Comprado legalmente, documentado, asegurado. ¿Tiene alguna razón legal para seguir interrogándome?» Los dedos de Bartlett tamborileaban contra el techo del coche. Una mezcla de frustración e impaciencia. Está conduciendo como si fuera intocable. No me sienta bien. Moreno, impávida, respondió con otra capa de precisión procesal. El valor de un vehículo no influye en la causa probable. Su parada debe estar justificada por infracciones de tráfico o actividad criminal observada. Nombre 1, agente Bartlett. Bartlett vaciló. No tenía nada más allá de una suposición subjetiva sobre el coche. Miró sus notas, inseguro de cómo formular la sospecha de una manera que pudiera sobrevivir al escrutinio legal. Mientras tanto, la cámara corporal seguía grabando, capturando cada inflexión, cada vacilación, cada implicación poco profesional de prejuicio. «Me está retrasando», murmuró Bartlett finalmente, tratando de recuperar el control. La respuesta de Moreno fue rápida y decisiva. «Estoy cumpliendo dentro de la ley. Tiene el deber de justificar cualquier detención. Sin causa probable, esta parada es ilegal». La tranquila autoridad de su voz contrastaba marcadamente con la creciente agitación de Bartlett. Una tensión sutil se acumuló a medida que pasaban los minutos. El estrés interno de Bartlett comenzó a manifestarse. Respiraciones cortas, mandíbula apretada, movimientos inquietos. Moreno permaneció imperturbable. Había enfrentado estas situaciones antes, aunque rara vez desde una posición en la que su autoridad fuera reconocida inmediatamente por el sistema en lugar de ser cuestionada. Sus décadas como jueza federal, aplicando e interpretando la ley, la habían entrenado para navegar momentos de creciente riesgo sin perder el control. Detrás de Bartlett, el oficial compañero miraba constantemente el coche patrulla, consciente de que la cámara corporal estaba observando silenciosamente,
Cualquier extralimitación o agresión ilegal sería documentada al instante. El enfoque de Bartlett se volvió más incisivo. Piensa que ese título te protege, pero eso no significa que no pueda detenerte. Los ojos de Moreno permanecieron firmes, las manos firmemente en el volante. La protección bajo la ley no se trata de títulos, se trata de la Constitución. Cualquier acción ilegal que tome quedará registrada. Bartlett sintió un destello de ira. La comprensión de que todo estaba siendo documentado lo desestabilizó. La cámara corporal, inicialmente vista como una herramienta de autoridad a su favor, ahora registraba su incertidumbre, su prejuicio y su extralimitación. Dio un paso atrás, recuperando algo de compostura, pero la presión psicológica estaba aumentando. Por un breve momento, el parabrisas del Mercedes reflejó las luces intermitentes del coche patrulla, iluminando la expresión tranquila y serena de Moreno. Volvió a hablar, rompiendo el silencio. Agente Bartlett, le sugiero que concluya esta parada legalmente, basándose en pruebas claras, o las consecuencias irán más allá de una infracción de tráfico rutinaria. El compañero de Bartlett lo miró nerviosamente. El orgullo de Bartlett y su sentido de control chocaron con la creciente exposición legal. Se dio cuenta de que la parada de oficial involucrado que había imaginado ya no era solo procesal. Se había convertido en una confrontación legalmente precaria. Los minutos pasaron, aunque parecieron más largos. Bartlett revisó los documentos, comprobando la licencia de conducir, el registro y el seguro. Nada inusual, nada ilegal. El Mercedes era legítimo. La propietaria, respetuosa de la ley, cada I tachada, cada T cruzada, cada intento de fabricar sospechas se desmoronaba. Finalmente Bartlett murmuró: «Está cooperando. Pero no me gusta cómo se siente esto». La voz de Moreno permaneció firme e inquebrantable. Debería sentirse así siempre que actúe sin justificación legal. Cada interacción tiene consecuencias ante la ley. La cámara corporal capturó silenciosamente las vacilaciones de Bartlett, sus intentos de afirmar autoridad y la inquebrantable dependencia de Moreno en el procedimiento legal. La interacción, aunque corta en minutos, fue rica en significancia probatoria. Cada pregunta que hizo Bartlett, cada implicación de prejuicio, cada tono de duda y sospecha, se convirtió en prueba irrefutable de que la parada había sido impropia, de que el oficial había actuado por suposiciones subjetivas en lugar de por una infracción observable de la ley. La confrontación finalmente se desescaló cuando Bartlett se dio cuenta de que continuar solo agravaría su exposición. Dio un paso atrás, haciendo una señal a su compañero. Moreno observó en silencio, manteniendo la compostura hasta que el oficial regresó lentamente al coche patrulla. Las luces intermitentes persistieron, pero la parada había terminado. Aunque breve, el encuentro dejó a Bartlett intranquilo. Por primera vez en sus años en el cuerpo, una parada no había seguido el guión de su mente. Había juzgado mal a la conductora, subestimado sus conocimientos y ignorado el conjunto de restricciones legales que lo rodeaban. Y sin que él lo supiera, ese único error de cálculo desencadenaría una cadena de eventos que daría lugar a una investigación interna, una revisión federal y un pago de la ciudad superior a $1.6 millones. Moreno, mientras tanto, se alejó con calma. Su trayecto matutino rutinario continuó, pero su impacto en la rendición de cuentas de las fuerzas del orden ya había comenzado. El encuentro fue un vívido recordatorio del poder del conocimiento, la adhesión a los procedimientos y la importancia de la documentación.
El equipo legal de la ciudad actuó rápidamente una vez que se informó de la parada. La cámara corporal del agente Craig Bartlett lo había capturado todo. Las suposiciones injustificadas, las preguntas sesgadas, el tono escalante y las respuestas tranquilas e ilegalmente precisas de la jueza Moreno. Las imágenes dejaban poco margen para la defensa. Para la ciudad estaba claro que la responsabilidad era inevitable, y los costos financieros y de reputación potenciales eran significativos. A los pocos días, comenzó una revisión interna. El historial previo de Bartlett, múltiples quejas por prejuicios y paradas indebidas salieron a la luz. La dirección del Departamento de Policía de Seattle se dio cuenta de que el oficial no solo había violado las políticas del departamento, sino que también había expuesto a la ciudad a litigios civiles sustanciales. Se presentaron demandas casi de inmediato, alegando perfil racial, violación de derechos constitucionales y angustia emocional. El departamento legal de la ciudad comenzó a calcular los posibles pagos. Mientras tanto, la jueza Moreno continuó su día, manteniendo su agenda, pero el impacto de la parada se extendió. Las autoridades federales revisaron las imágenes de la cámara corporal y determinaron que las acciones de Bartlett habían cruzado la línea de la policía legal. No solo había detenido un vehículo sin causa probable, sino que también se había involucrado en preguntas racialmente sesgadas. Este no fue un error aislado, sino parte de un patrón documentado en su expediente personal. La ciudad, reconociendo la gravedad de la evidencia, optó por un acuerdo para evitar un juicio prolongado y un mayor escrutinio público. Finalmente, la ciudad acordó pagar $1.6 millones a la jueza Moreno. Este acuerdo incluyó compensación por la violación de sus derechos constitucionales, el estrés sufrido durante el incidente y los honorarios legales incurridos para abordar la parada. El pago copó titulares, desatando debates en Seattle y más allá sobre las prácticas policiales, la rendición de cuentas y el prejuicio sistémico. Bartlett enfrentó graves consecuencias profesionales. Fue puesto en licencia administrativa inmediatamente después de la revisión. El departamento llevó a cabo una investigación exhaustiva, descubriendo incidentes repetidos donde su juicio se había visto comprometido por prejuicios personales y suposiciones indebidas. En pocas semanas fue despedido. Su carrera en las fuerzas del orden había terminado efectivamente y enfrentó demandas civiles de otros que habían experimentado perfiles similares bajo su supervisión. El caso también provocó cambios sistémicos dentro del Departamento de Policía de Seattle. Se ordenó a los oficiales que recibieran capacitación mejorada sobre prejuicios raciales, derechos constitucionales y procedimientos de parada de tráfico. El departamento implementó protocolos de revisión estrictos para paradas que involucraban vehículos de alto valor, asegurando que las suposiciones sobre riqueza, raza u ocupación no pudieran justificar una parada ilegal. Las grabaciones de las cámaras corporales se convirtieron en un elemento central para la supervisión, exigiendo a los superiores que revisaran un porcentaje de las grabaciones diarias para garantizar el cumplimiento de las normativas legales y éticas. Las acciones de la jueza Moreno sirvieron como un estudio de caso para la comunidad en general. Eruditos legales analizaron la detención como un ejemplo de cómo el conocimiento de los derechos y la autoridad institucional pueden proteger a los individuos del abuso. Facultades de derecho y organizaciones profesionales utilizaron las grabaciones de las cámaras corporales como herramienta didáctica, ilustrando tanto los fallos de procedimiento
como la importancia de la desescalada, la compostura y la claridad durante los encuentros policiales. Para el público, las lecciones fueron claras. En primer lugar, comprender los propios derechos durante las detenciones de tráfico o las interacciones con las fuerzas del orden puede prevenir la escalada y proteger contra acciones ilegales. En segundo lugar, la documentación, ya sea a través de cámaras corporales, cámaras de salpicadero o registros oficiales, es fundamental. En este caso, el propio equipo del oficial se convirtió en la prueba de mala conducta. En tercer lugar, la rendición de cuentas es posible, pero requiere vigilancia, perseverancia y la voluntad de afirmar los derechos dentro del marco de la ley. La jueza Moreno no actuó imprudentemente, actuó con precisión, conocimiento y la autoridad que su cargo le confería. Esa combinación aseguró que las consecuencias para Bartlett y la ciudad fueran tanto inmediatas como significativas. El impacto financiero del caso se extendió más allá del acuerdo. La ciudad se vio obligada a reevaluar la cobertura del seguro, actualizar las políticas y reforzar los estándares de capacitación. El escrutinio público se intensificó, promoviendo foros abiertos y discusiones comunitarias sobre perfiles raciales, derechos civiles y rendición de cuentas de las fuerzas del orden. El caso se convirtió en un punto de referencia para los ciudadanos, que abogaban por la reforma y la transparencia, demostrando que las suposiciones y los prejuicios sin control pueden acarrear consecuencias tanto legales como financieras. Para Bartlett, las lecciones personales fueron severas. Más allá de perder su carrera, se enfrentó a la condena pública, demandas y aislamiento profesional. Su despido subrayó los riesgos asociados con permitir que los prejuicios, las suposiciones o las creencias personales guiaran las decisiones de aplicación de la ley. Cada oficial del departamento recibió un mensaje claro. La autoridad no es absoluta y los mecanismos de rendición de cuentas existen por una razón. La reputación de la jueza Moreno se mantuvo intacta, si no mejorada. El incidente reforzó su compromiso con la equidad, la justicia y la integridad procesal. Continuó sirviendo en el Tribunal Federal, ahora con una demostración aún más tangible de cómo la ley puede ser ejercida eficazmente cuando el conocimiento, la autoridad y la compostura convergen. Su ejemplo alentó a otros funcionarios, particularmente a mujeres y personas de color en posiciones de autoridad, a afirmar sus derechos y a desafiar los abusos de poder con confianza y conciencia procesal. La lección más amplia del incidente se extiende más allá de la sala del tribunal o del departamento de policía. Para los ciudadanos, comprender las protecciones constitucionales y los requisitos procesales es crucial. Las detenciones basadas en suposiciones sobre la apariencia, la riqueza o la raza son ilegales y tienen consecuencias para los oficiales y las instituciones involucradas. La documentación, la tranquila afirmación de los derechos y la conciencia de los estándares legales crean un poderoso escudo contra el abuso. Este caso también enfatizó el papel de la tecnología en la rendición de cuentas. La cámara corporal, inicialmente destinada a proteger a los oficiales, se convirtió en la herramienta que expuso la mala conducta. Destaca la importancia de grabar las interacciones siempre que sea posible, al tiempo que se muestra cómo la transparencia puede cambiar las dinámicas de poder en situaciones donde la autoridad de otro modo podría pasar sin control. Finalmente, el incidente subrayó las implicaciones sistémicas de las acciones individuales. El prejuicio y las suposiciones inapropiadas de un oficial le costaron a la ciudad $1.600.000,
pusieron fin a una carrera y provocaron cambios en las políticas, la capacitación y la percepción pública. Demostró que las decisiones de aplicación de la ley no son solo procesales, llevan peso social, financiero y ético. La experiencia de la jueza Morino sigue siendo un modelo para equilibrar la autoridad y los derechos. Las respuestas tranquilas, precisas y legalmente informadas pueden prevenir la escalada, garantizar la rendición de cuentas y proteger tanto a los individuos como a las comunidades del abuso de poder. Su manejo del incidente sirve como un ejemplo educativo, reforzando la importancia del conocimiento, la preparación y la compostura estratégica cuando se enfrentan a un posible abuso por parte de quienes ostentan autoridad. Entonces, ¿qué se puede aprender de esta historia? Primero, conoce tus derechos durante cualquier encuentro con las fuerzas del orden. No asumas que la autoridad es absoluta. Existen protecciones constitucionales para prevenir el abuso. Segundo, la documentación importa. Cada interacción, cada conversación, cada movimiento puede ser grabado o anotado para preservar la evidencia. Tercero, la rendición de cuentas es alcanzable, pero requiere acción. La jueza Moreno no ignoró la parada. Utilizó su conocimiento y autoridad para hacer cumplir la ley, asegurando que se hiciera justicia y se realizaran mejoras sistémicas. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si la encontró reveladora, asegúrate de suscribirte porque historias como esta son críticas para comprender cómo la ley, el poder y la rendición de cuentas se cruzan en la vida real. Deja un comentario a continuación indicando qué lección te llamó más la atención. Recuerda, conocer tus derechos, mantener la calma y documentar cada interacción puede marcar la diferencia. A veces una diferencia muy grande.